de vos y en los cielos gloria a Dios. Oh, ven, bendito Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, que lloren triste desolación, esperanzoso su liberación. Pues Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Vendrá a ti muy pronto, Israel. Los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastorcitos ya, adorad al niño, en Belén está, en Belén está. Con alegre reverencia, Con alegre reverencia, en la bella noche buena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan, pueblos o venid, pueblos o llegad, adorad al niño, en Belén está, que en Belén está, adorad al niño, que en Belén está, que en Belén está. noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, ve anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de En lo alto gloria, en lo alto gloria a Dios. Ángeles cantando están la dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria, en lo alto gloria, en lo alto gloria a Dios.
Estamos conectando el nacimiento con la cruz, porque sin conectar esos dos acontecimientos no entendemos ni el uno ni el otro. Entonces cantamos los villancicos y luego pues vamos a la cruz. Y esta canción también, tú eres la luz que brilló en las tinieblas, y una de las profecías mesiánicas desde Isaías dice que los que andaban en tinieblas, y nombra zonas, Zabulón, Neftalí, vieron gran luz. Y el puente de esta canción: nunca sabré cuánto te costó ver mi maldad sobre esa cruz. Entonces, conectando esos dos puntos importantes. Entonces, Señor, queremos en estas fechas estar conectando los puntos de historia para entender y para tener nuestra cabeza que nos quede muy claro. Naciste y lindo y tremendo, y todo con el fin de morir.
Y Señor, gracias que moriste. Gracias que no te echaste para atrás en todo lo que implicó tu venida, ser un bebé, estar sujeto, padecer enfermedades, tentaciones, todo lo que nosotros padecemos. Señor, gracias por no echarte para atrás. Gracias por venir y gracias por cumplir en la cruz y que ahora podemos andar en vida nueva por ti. Entonces, Señor, háblanos en tu palabra porque la necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Puedes abrir, por favor, en 2 de Samuel, en el Antiguo Testamento, 2 Samuel, capítulo 7? Y hoy vamos a ver otra promesa, recordando que esta serie es acerca de, o sea, tomando de punto de partida, 2 de Pedro, capítulo 1, dice que hemos recibido grandes y preciosas promesas para ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces Dios ha hecho esto y todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y entonces tenemos que accesar todo lo que Dios nos ha dado a través de esas grandes y preciosas promesas. Entonces hemos venido conociendo y recordando diferentes promesas. Hay muchas promesas como que muy particulares que a cierto modo, y muchas veces se hace como que alguien puede decir, esta promesa creo que Dios también me la dio a mí. El problema es que eso es muy subjetivo, o sea, es muy como tú sientes. Puede ser nomás tu iris, ¿no? Entonces, sabiendo eso, tenemos que decir, ok, pero hay enormes promesas, grandes y preciosas promesas, y ellas que podemos decir, esto nos queda claro. Ahora, esta promesa es acerca del hijo de David, que iba a venir, y en cierto modo podemos decir, bueno, pero ¿esto qué es promesa para mí? Pues es promesa para todos nosotros, y de eso se trata. Desde en el huerto de Edén, cuando Dios abrió el tema de un redentor, y después en tu simiente serán benditas todas las naciones, la promesa que hizo Abraham, Dios ha venido tocando y abriendo un poco más información. Desde un principio dijo lo que iba a hacer, pero no dijo completamente cómo lo iba a hacer, porque para Adán y Eva iba a ser imposible entender todo lo enredado y todo lo vasto que iba a ser la historia. Porque una tendencia con eso es pensar que cuando Dios hace una promesa y vemos, ay, mira lo que Dios está prometiendo, que es mucho más inmediato de lo que realmente es. Como que para nosotros decimos, no, pues esto estaría muy bien como para pasado mañana. Entonces, por ejemplo, Jesús, voy para prepararlos lugar, entonces ascendió a los cielos. Y ahí están esperando, y 2 ángeles aparecen y dicen, chop, chop, a ver muchachos, pónganse a trabajar. O sea, todavía eso no es, o sea, tienen que saber que eso es mucho en el futuro y ahorita tienen otra cosa que hacer. Entonces, pero la promesa del Padre, el Espíritu Santo, entonces eso sí era inmediato, en 10 días recibieron lo que Jesús prometió. Entonces, es que nosotros pensamos que cuando siento la necesidad es cuando en verdad necesito. Ok, entonces vamos con David, capítulo 7, 2 de Samuel. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel,
a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y yo lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Entonces es una grande promesa. Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, eso es muy importante, porque aquí ya viene naciendo, por decir, lo que es la profecía, la promesa del hijo de David. Entonces, y eso ya empieza a sonar durante los próximos siglos hasta el nacimiento de Jesús. Entonces, podemos decir, bueno, sí, pero David piensa que es Salomón. Por eso había juntado, el resto de su vida juntó fondos, materiales, cedro, oro, bronce, todo lo que se podía necesitar para construir el templo. Entonces Salomón va a ser, porque Dios dijo que sí lo recibe y todo eso. Ahora, cuando esto ha sucedido, todavía no nació Salomón. Todavía no cometió adulterio con Betsabé y todavía no venían como consecuencias de diferentes momentos de desobediencia de David. Este es un buen momento de su vida porque justo terminaron sus luchas y sus conflictos, pero entra en otra etapa de prosperidad y descanso, y es ahí donde muchas veces de entre plato y la boca se riega la sopa. Entonces, pero Dios le hace la promesa. Pero si vemos lo que Dios está diciendo y cómo a veces nosotros, por eso cuidado cuando dices, esta promesa está muy buena, yo creo que Dios me la da a mí también. Entonces cuidado con eso. Uno que es muy común es que cría a tu hijo o enseña a tu hijo el camino en que debe andar, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces lo toman como promesa cuando es precepto. Es un consejo, no es una garantía. Otro es que es muy común así, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces, pues yo ya creí, entonces es como decir, tocar base y decir 1, 2, 3 por mi tía Lola y por mi primo Pepe, o sea, ya están, o sea, toda mi casa y la parentela y los primos políticos, o sea, todo eso, o sea, y realmente eso no es lo que está diciendo. La gramática es, y es tú y tu casa, porque la salvación es individual, no por familia. Entonces tú y tu casa necesitan creer. Y el carcelero entendió y él creyó y fue bautizado, y su familia esa noche. ¿Okay? Contexto es muy importante cuando leemos una promesa en la Biblia, porque nos dice como que qué tan fácil o correcto va a ser tomarlo de ahí y ya tenerlo para mí. Entonces, esto es una promesa que es muy importante en la historia bíblica y muy importante ahora en estos días de Navidad. Entonces, dice otra vez, versículo 13, Él edificará casa a mi nombre. Pero si te acuerdas lo que dice Jesús, ¿qué señal nos das para hacer estas cosas? Dice, destruyan esta casa, este templo, y en 3 días lo levantaré. Y ellos entendieron el templo, y él está hablando de su cuerpo. Entonces cuando dice, Él edificará casa a mi nombre, pero para los tiempos de Jesús los judíos ya habían hecho el templo en un ídolo. Okay. Por eso era digno de muerte decir una locura como que Él iba a destruir el templo, que no es lo que dijo,
sino que ellos destruyeran el templo y él en 3 días. Ok, si un loco viene y dice que va a hacer el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México en 3 días, no todos le vamos a sentar en la sombra, ya le dio mucho sol, le vamos a dar 2 paracetamol y un vaso de agua y llamar a su familia que venga por él, porque está loco. Ok, entonces no era como delito digno de muerte lo que Jesús dijo, pero cuando alguien se atreve a tocar tu ídolo, sí. ¿Okay? Entonces vemos la distorsión que había ya sucedido en el tiempo desde esto, porque ya lo habían como ampliado, había más información, el libro de Isaías y otros, entonces más información sobre esto. Y entonces, no, pues cuando venga el Hijo de David, si te acuerdas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces decían, es el Hijo de David, Jesús de Nazaret, y viene a reinar. Y fue la entrada triunfal. Vino, vio todo lo que había en el templo y se fue otra vez a Betania a pasar la noche. No hizo nada. Entonces llega al otro día y ven que entonces maldice la higuera, o sea, eso, la última semana de su vida en la tierra, todo eso empieza a suceder y la gente en espera de, bueno, entonces había decepción y confusión alrededor de esas cosas. Ahora, otra vez lo que suele suceder con otros, como David, suele suceder con nosotros, que como que empezamos a cerrar el espacio y el tiempo entre lo que Dios dice y lo que Dios va a hacer. Entonces dice, Él edificará casa a mi nombre. ¿Qué dice a Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, no una institución. Mi iglesia, la asamblea de los redimidos, sobre esta roca, la confesión de Pedro. Entonces decir que una institución es lo que Jesús va a edificar, es lo que vino a derribar. La institución que ellos ya habían hecho. Entonces sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ya han pasado siglos y ya hacemos un falso equivalente entre la asamblea de los redimidos y el edificio y la institución que los recibe. Ok, entonces edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces ya está hablando de algo. Ok, su trono será para siempre. Y dice, y yo le seré a él padre. Ahora, David no toma esto literal y resulta, ya como va caminando el tiempo, que era literal. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. O sea, yo haré con él así. Ahora, eso es lo que Dios también hizo con los descendientes de David como reyes. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Ahora podemos decir, bueno, pero ¿cuándo Dios castigó a Jesús? Y digo, Isaías 53, y lo acabamos de cantar, Dios cargó en él mi maldad y le castigó con vara de hombres. Okay, y con azotes de hijos de hombres. Entonces, Dios lo hizo, pero cargó en Jesús mi maldad. Entonces, fue castigado como malo. Y entonces, viendo eso, es muy importante ver que toditito lo que dice aquí, Dios lo cumplió. Pero no explicó completamente cómo lo iba a hacer. Tenías que seguir poniendo atención y caminar en la historia con Dios y escuchar a los profetas generación tras generación y poder reconocer bien a Jesús. Ahora, hubo uno que sí lo identificó bien y vamos a ver después quién fue. Entonces, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces David no sabe qué decir, entra en la casa, en el tabernáculo delante del Señor y dice, ¿quién hace así? ¿Qué humano hace esto? O sea, no soy digno. Entonces David queda asombrado con eso y pide misericordia para él y su casa y para sus descendientes. Pero vamos ahora a Isaías capítulo 7, y no es
todo lo que dice la Biblia, pero simplemente es como para llegar y hacer la puntada ahí. Un descendiente y no muy lejano de David, el rey Acaz, que fue malo, fue súper rebelde y vio milagros, escuchó súplicas de parte de Dios hacia él en persona y hacia la casa de David y hacia el reino de Judá y no quería responder. Entonces vienen los asirios contra el reino de Judá y ahora tiene miedo. Tremendo, o sea, como el impío anda jactando y abriendo su boca y luego algo sucede y ya está temblando y buscando a Dios. Pero entonces llega y dice Isaías con él, versículo 11, Isaías 7:11, pide para ti señal de Jehová tu Dios, aunque no lo aceptas como tu Dios, pide señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Ya lo ha tentado, literalmente quemando incienso a la reina de los cielos en todas las azoteas de Jerusalén, llenando la ciudad de ídolos y de idolatría. Dice, no voy a tentar a Jehová. Y dice, no, es porque ya no traes suelto, o sea, ¿cómo no? Pero también hay una cuestión en eso, simplemente para entender a alguien como Acaz mejor. Si yo le digo esto, como abrir el mar rojo y cerrarlo, o que la tierra trague a los sirios, o sea, dice, yo voy a librar el reino, Acaz, y pídeme una señal. Entonces, no, ¿por qué? Porque si pido una señal y Dios me la da, entonces ya tengo que cumplir lo que me toca. Entonces es como que suena a virtud y a mansedumbre y humildad hablar así, pero no lo es simplemente astucia. Entonces dijo entonces Isaías, oíd ahora, ya no más el rey, sino la casa real, por decir, oíd ahora casa de David, qué pena para David. ¿Os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ¿qué es Dios con nosotros? Entonces, ya hay un poco más de información. Hijo de David, pero va a nacer de una mujer. Si te acuerdas en Edén, la simiente de la mujer va a destruir la serpiente. Entonces, hay una promesa de un redentor y que por qué medio va a llegar ese redentor. Pero entonces podemos decir, pues, maravilloso, ¿no? Ok, entonces Dios con nosotros. Y es interesante, no dice para cuándo. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, o sea, antes de 5 o 6 años de edad, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Y dicen, entonces sí, como para, pues si ahora es febrero, como para mayo, ¿no? No, o sea, siglos en el futuro. Y cuando nace Jesús y luego José y María van y viven en Galilea, Galilea había quedado abandonada toda la región. Entonces Roma abrió esa zona para población y no pagar impuestos. Entonces el abuelo de Gamaliel, el que aparece en Hechos como el que fue maestro de Pablo, entonces el abuelo de Gamaliel, Hillel, que fue y es considerado hasta el día de hoy del mayor rabino que jamás existió, él dijo, el Mesías va a presentarse primero en Galilea y cita eso, de tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, la gente que moraba en luz, en oscuridad vio gran luz. Entonces dice, en Galilea de los gentiles va a suceder, pero entonces
tenemos que tener gente allá, pueblo de Dios, que lo reciba. O sea, pensando, pero ¿por qué? Porque ya es tiempo. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel y lo que Roma está controlando, ya pasó a Alejandro Magno, ya pasó a Antíoco, entonces todo eso ha pasado que en el libro de Daniel y no falta nada, nomás que venga, que sea cortado y que selle el pacto. Entonces él dice, pues entonces las demás profecías tenemos, o sea, lugares, ¿no? O sea, como los músicos que ya es hora y corren para acá y empiezan a tocar. Entonces todos se fueron allá. Y en el censo, en Belén, José tuvo que regresar porque ya suspendieron lo de estar exento de pagar el impuesto. Entonces era Augusto, dice, ahora necesitamos saber esto y tú vas a pagar impuesto de acuerdo con tu lugar de origen. Aunque vivas en Galilea, eres de Judea. Entonces tuvo que estar en Belén, crecer como en Nazaret y ser nazareno, nacer en Belén, ciudad de David. Entonces todo eso, y hay datos y hay historia que va cumpliendo todo eso, pero es importante ver cómo, o sea, acá si cualquiera que, ok, pues es esto. Entonces antes que el niño sea muy grande, esa tierra donde están los asirios va a quedar abandonada. Sí, pero no va a ser en un año o en dos, va a ser mucho en el futuro. Y cuando suceda que queda abandonada toda esa región, vas a saber que esto de Isaías es verdad. Y esperar y buscar al niño. Ok, entonces vamos a capítulo 9 de Isaías. Otra vez es muy de Navidad eso. Versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, o sea, la nación, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Ahora, si tú piensas de aquel lado del Jordán y el camino del mar es el camino de caravanas que sube de Egipto, sigue toda la costa y cruza el valle de Megiddo, que es Armagedón, o sea, el valle de Megiddo, cruza eso y pasa a Siria por medio de Galilea. Entonces el nacimiento del Jordán es donde también pasa ese camino. Entonces es el lado del mar y el otro lado de todo eso es Galilea. Entonces, interesante, Capernaum está justo en medio de eso y fue la base de Jesús. Entonces, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Ahora, ¿por qué dice cuando tocó livianamente tierra de Zabulón y Neftalí? ¿Por qué? Porque esto es el reino de Judá y para esto ya el reino del norte, el reino de Israel ya fue llevado cautivo. Okay. Entonces, y después Babilonia destruye la fuerza de los asirios y todo eso queda abandonado. Entonces es importante ver que Dios dice, es esto. Entonces viene así, o sea, gire levemente a la derecha en 300 metros y Dios va diciendo, en 300 metros va a haber una desviación, una bifurcación a la derecha. Entonces sigue eso a mano derecha, así en PDTE, y dices, presidente, señora, pero bueno, o sea, estamos, y es muy preciso, es muy exacto. Entonces, cuando sucede, pero mientras estás así, sí vamos bien, y así, pues tú chácale, y así, y luego dice, ay, no, pues mira, aquí está, y dice PDTE, o sea, presidente Ávila Camacho. Entonces, estamos en eso realmente, y si tú te das cuenta, donde estamos hoy, está terminando el camino. Entonces, multiplicaste la gente, aunque quedó desierto, y ahora multiplicaste la gente. Después de la Primera Guerra Mundial, todavía otra vez Galilea quedó vacío.
Y los turcos habían quitado todo, talado todos los árboles y toda la desforestación en toda la zona, porque no querían desde la antigüedad ni los persas, ni los turcos, ni los romanos que hubiera bosques en Palestina, Galilea, Judea, que no hubiera bosques, porque entonces con eso hacen leña, hacen armas, usan los troncos para tumbar los portones de las ciudades y todo eso. Entonces quitaron todo eso. Llegan después de la Segunda Guerra Mundial y ya era pantanos y desierto la tierra de Israel. Multiplicaste la gente y multiplicaste la alegría, porque tú quebraste su pesado yugo, y hasta entonces eso se vio. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, siempre habían estado bajo opresión durante 20 siglos, y entonces ya no. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces Jesús hace la pregunta cuando ya le están como balaceando con preguntas y queriendo ponerle trampa. Dice, ahora yo les voy a hacer una pregunta. Si el Mesías es el hijo de David, ¿por qué David lo llama Señor? Y cita el texto. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y todos tenían eso como una profecía mesiánica, que el Mesías se sentará a la diestra de Dios. Entonces, si es su hijo, ¿cómo le llama Señor? Y se quedan así, mirando el uno al otro, y nadie tiene respuesta. Pero aquí está, otra vez, será mi hijo, y le trataré como hijo y hasta lo castigaré como a hijo. Pero también se le llamará Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea, cuando ves todo eso, dices, tenemos que reevaluar todo el concepto que hemos formado como nación acerca del Mesías. Y lo estaban haciendo. Entonces, lo dilatado de su imperio está reiterando lo que Natán ya dijo a David. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora vamos a Marcos en el Nuevo Testamento, capítulo 10. Si te acuerdas, comenté eso, que hubo alguien que identificó correctamente, juntó toda la información que lo que Jesús estaba haciendo, como Jesús dijo a los mensajeros de Juan Bautista: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los pobres escuchan buenas nuevas. Entonces díganle eso a Juan, o sea, esos son credenciales del Mesías. Entonces hay otro que identificó y juntó eso con lo que empezamos viendo en 2 de Samuel. Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, o sea, ¿quién es? La multitud dice, es Jesús de Nazaret. Él dice, el día anterior Jesús sanó a 2 ciegos entrando en Jericó. Y el joven rico les interrumpe y todo eso. Pero entonces él ya quedó en casa del cobrador de impuestos, Zaqueo, y al otro día ya va saliendo rumbo a Jerusalén. Y con mucha gente, porque ya va a ser la Pascua y los días de pan sin levadura. Entonces, es Jesús de Nazaret. Entonces él comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Te das cuenta? O sea, eso no era común que la gente le dijera. Eso es importante ver, como que alguien, un ciego que es limosnero, sí descargó bien el archivo
Y sí lo tenía en su disco duro todavía. ¿Okay? Es importante ver eso, que no quizás el mejor candidato. Cuando los magos preguntaron en Jerusalén y Herodes y todos estaban perturbados, fueron y buscaron con su YouVersion o su eSword o algo así, pues no sé, ¿dónde va a nacer el rey de Israel? Pues en Belén. Entonces, aquí está la profecía, en Belén va a nacer. Entonces, o sea, todo eso, tenían información acerca del Mesías, pero lo estaban esperando y a la vez no. ¿Te das cuenta? Porque había un deseo mixto, como en el corazón del rey Acaz, para ver la mano de Dios y que igual Dios no haga nada, porque entonces eso me compromete a mí. Entonces, dice, y muchos le reprendían para que callase, porque estaban queriendo armar como la porra de Pumas o algo así. Entonces están queriendo armar eso y él está grita y grita, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Y tenemos que pensar, la convicción de ese hombre, o sea, un ciego puede decir, ¿o me equivoqué? A ver, o sea, está así, alguien que me explique, van a decir, loco, es esto y esto, ya cállate, si nos quieres acompañar, pero realmente mira, párate aquí y vamos a hacer pasos celestial y vamos a hacer una porra al Mesías y bendito, porque llegando a Jerusalén tenemos que estar haciéndolo bien, bendito el que viene en el nombre de Jehová, Hosana, Hosana. Entonces tenemos que, apréndetelo. Y él está, no, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es muy importante que él lo pudo identificar así. Y Jesús se detiene. Entre todo eso de una multitud de gente y todo el ruido, Jesús lo escucha y necesita, eso sí, no es una promesa, pero es una verdad que tú necesitas hoy descargar y guardar. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Hipócritas, o sea, cállate, loco. Ten, ánimo, te llama, yo te llevo. Así es la humanidad. Igual no esperes gran cosa de esa multitud, pero en la multitud Jesús te escucha. Y si no te llevas otra cosa hoy, ya tienes algo. ¿Okay? Entonces, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Tremendo otra vez, es un detalle, pero arrojando su capa. Un ciego, toda una multitud, pisoteando su capa, su vasito, su sombrerito, a ver en dónde echaban las monedas o un pan, o sea, todo eso, y lo deja y viene así, y lo guían hacia Jesús, y él está así, y tiene que ponerse en manos de gente que no es de mucha confianza, pero él así, y vino a Jesús, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que detiene a Jesús en eso? Porque Bartimeo sabe quién es. Otra vez, descarga eso y llévatelo. Jesús se detuvo y escuchó a Bartimeo porque Bartimeo sabía quién es y lo identificó. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿qué es lo que le damos a un limosnero? Mi amiga en el semáforo ahí en Conquistadores y Domingo 10, que es sorda, ya me regaló un calendario. Tenemos una linda amistad. Pero ¿qué es lo que normalmente, o sea, siempre que tengo una moneda más grande la aparto para ella? Pero ¿qué es lo que le damos a un limosnero? Limosna viene de la palabra misericordia en griego. ¿Qué es lo que le damos a un limosnero? Lo que nos sobra. Lo que no necesitamos ni para el viene, ni para pagar el estacionamiento. O sea, ¿qué es lo que le das? Lo que no necesitas. Lo que de por sí está haciendo un hoyo en tu pantalón. ¿Ok? Una limosna. ¿Qué quieres que te haga? Lo que sea tu voluntad. Lo que te sobra. Lo que no necesitas. Una misericordia, una limosna. Maestro que recobre la vista. Pero eso para Jesús es como sacar $1, $2 de su bolsillo.
no es nada. Y lo que le detiene a Jesús es: Jesús, Hijo de David, una limosna. Ten misericordia de mí, una limosna, una misericordia. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y se inscribió a Netflix para ya ponerse al... No, dice, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No tenía otra cosa más importante que hacer. ¿Ok? Entonces, eso es el Hijo de David, de principio a fin, cuando llegó la promesa y cuando ya lo estamos viendo en acción, el cumplimiento. Y todavía falta que Dios afirme el trono del Hijo de David eternamente, y lo dilatado de su reino no tendrá fin. Y es lo único que estamos esperando de esa promesa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hacer en nuestra vida lo que nadie podría imaginar. Gracias, Señor, porque entre la multitud tú me escuchas y te puedo hacer detenerte, y tienes a dónde llegar y tienes que llegar a tiempo, pero te detienes si te identifico bien. Hay unas palabras que te hacen voltear hacia mí, y te doy gracias, Señor, porque son muy eficaces. Jesús, Hijo de David, el que fue prometido, el cumplimiento de larga promesa y espera de Dios, nuestro Redentor. Hazme una misericordia, dame una limosna, dame alguito, déjame ver. Y lo primero que puede ver son tus ojos. Y te doy gracias, Señor, porque este es el Hijo de David, al cual también esperamos ansiosamente que venga y rescate. Y te lo pedimos entonces en el nombre de Jesús. Ven pronto. Amén. El Señor les bendiga.